Ejercicio 6. Unidad 2, ejercicio 6. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Sí? Ok. ¿Qué inciso en particular? el A. El A. Que vuelvan a recoger. Ok. Fase gaseosa. P es el producto deseado, son reacciones paralelo. En paralelo, P es el producto deseado. X y Y son contaminantes y el costo de separación es muy elevado. O sea, debemos procurar favorecer o por lo menos escoger el volumen eh, donde tengamos el pico de producción de B. Eso indirectamente es lo que nos está queriendo inducir. La velocidad específica de reacción, considere que se mantiene constante la temperatura, 27,4 atmósferas. La alimentación es A puro y su caudal volumétrico 10 litros por minuto. ¿Qué volumen de reactor escogería? Bueno, claro, esto estamos en la unidad 2, es PFR. Digamos, se puede interpretar en la instancia en que ya hayan visto otro tipo de operaciones, qué volumen de reactor escogería. Bueno, pero se menciona el PFR acá, no dije nada, perdón. O sea, induce, está claro de que deben resolverlo como un PFR. Bien. Sí, acá esta es una forma, es una resolución antigua, ¿no? Porque está resuelto en términos de concentraciones y ustedes deben, a ver, acá no hay impacto en el sentido en el resultado. Ustedes, por cómo lo venimos viendo, tienen que haberlo resuelto en flujos molares. Eh, Esto significa, bueno, el perfil de concentraciones, la consigna era qué volumen escogería, o sea, tenemos que favorecer la producción de B. En cuanto a la selectividad de B sobre XY, está bien, este es un criterio, me rectifico, en realidad no es producción, no es maximizar la producción de B, sino está priorizando, de acuerdo al planteo, el término de selectividad. Es decir, la toma de decisión lo hace con el criterio de selectividad, dado que me conviene que en proporción haya la mayor cantidad de B con respecto a los dos contaminantes planteados X y Y. Quiere decir que donde se dé el pico de selectividad, ese sería el volumen que deberíamos escoger. Y en este caso, bueno, está planteado en términos de tiempo espacial y el volumen, esto es no, el inciso A, inciso A, B y C. ¿Cuáles son las concentraciones? ¿Sí? Graficar el perfil de conversión. Y si se desea una conversión de A del 90%, ¿qué volumen de reacción es necesario? Ok. Para responder el inciso A, debemos adoptar el criterio de selectividad de acuerdo a cómo está formulado el enunciado. Rectifico esto, no es producción lo que tenemos que seguir, sino que dado que el costo de separar B de los contaminantes es elevado, nos está indicando de que preferentemente debo cortar
o propiciar el sistema reaccionante para cuando la proporción de B es la mayor factible con respecto a Y y X. Entonces, la selectividad se transforma en el criterio de decisión y el volumen a adoptar, de acuerdo a esto, está en un tau de 5,6. Está resuelto en tau porque quizás con la información que tenemos, no veo ninguna limitante para resolverlo en flujos molares. En tu caso, ¿con qué variable lo resolviste? Con flujos. Con flujos. Y me decís que no llegás a esta misma conclusión. No, me da 200, más o menos. Pero no lo hice con selectividad. Ok. No, 185. ¿A usted cuánto le dio? 185, ¿me estás hablando del volumen? De volumen, sí. Por eso es 185, siendo, perdón, más o menos es un tau de 6,4. A ver si eso es así. Sí, aproximadamente el máximo en cuanto a la selectividad de B está en un tau de 6,4 por el caudal volumétrico, que es 10 litros por minuto, nos da el volumen, esto sería 64 litros. Bueno, ¿De entonces lo acuerdo? planteo selectividad. A ver si te entiendo bien. La respuesta que reportaste es para un perfil no de selectividad, sino de producción, o sea, De conversión. de conversión. Sí, de conversión y me da lo mismo con la de los flujos. Bien, pero de conversión lo tomaste el 90%. Al 90%. Bueno, porque es 18,4 por 10 es 184. Me pareció haberte entendido algo así. Sí. Ok, entonces en este perfil hay coincidencia. Ok. No, o sea, no hay una diferencia de resultados como entendí que me estabas planteando. No, porque yo lo comparé con los resultados que están en la guía de donde están las respuestas y dice 9, por eso. 9 decímetros cúbicos. Decía. 9 decímetros cúbicos. Claro, ¿Cuál de todos los... el A. ¿Qué volumen escogería? Un volumen de 9 decímetros cúbicos. Nueve coma seis decímetros cúbicos? Ok, evidentemente está mal. Está mal reportado.
O sea, porque el cálculo lo que está diciendo que el volumen es 64. Está mal reportado. Debemos corregirlo. Bueno, no chequeé, ya creo que Ale no podía estar, pero ya se lo voy a transmitir para que corrijamos eso. El resultado es 64. Lo que estaba... Ah, 64. Listo. Sí, Ahí sí, sí, está. porque es el producto de tau por QV0. ¿Sí? Porque el perfil está por tiempo espacial, Perfecto. pero en realidad lo que había que reportar era el volumen, que es el producto, o sea, son 64 litros o decímetros cúbicos. O sea, rebobinando, lo que está mal acá es el reporte del resultado. Está bien, pero en tu caso tenemos coincidencia por lo que verificamos, por lo menos en el perfil de conversión. Profe, y otra pregunta respecto a ese ejercicio. La consigna es lo que se me ocurrió. Si en lugar, supongamos que me hubieran dado la constante de velocidad a 30 grados, por ejemplo, y la reacción se da a 27, Ujú, y no me da la energía de activación, ujú. eh, ¿qué hago? ¿La tomo como si fuera a la misma temperatura de reacción? En ese caso, tenés que tener, si tenés la K a una determinada temperatura, necesitas por lo menos conocer la energía de activación, por lo menos. Y si no conoces la energía de activación, por lo menos necesitas conocer dos valores de K a dos temperaturas diferentes, que no necesariamente es la temperatura que estás buscando. O sea, es un dato o es otro, pero si conoces una única K, me refiero a una temperatura diferente a la que necesitas y no tenés la energía de activación, no podrías calcularla. Ah, bueno, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿podemos ver el 7? Porque a mí también me da un resultado bastante diferente al que usted en la guía. No sé si está calculando mal el inciso B sería. Ejercicio Y bueno, el ATA, 7 con caída de el- presión. Ok, sí, veamos. El inciso B, en realidad también el inciso A también me da distinto, pero, ujú, pero bueno, el B es el que tenía más dudas. ok. Este ejercicio no está en entre los videos, ¿no? No, no, profe, usted hizo creo que el 6 de hoy, puesto para hacer nosotros, o otro hizo. Ok. ¿Me querés pasar el ejercicio por correo? Así puedo hacer una comparación. Y sobre todo Bueno, para el resto de compañeros, compañeras, para que lo puedan ir siguiendo. dale, profe, se lo envío. Lo puedo ir mostrando. Bien.
Ahí se lo envío, profe. Ok. Entonces, ejercicio 7, el 6. Está. Me van siguiendo, ¿no? En los dos. ¿Me siguen con el MatCat? Sí, sí, profe, se ve. Bien. Bien, anda orientándome. ¿Cuál es tu primera diferencia? Tengo que insertar. SRK. ¿Para qué utilizaste SRK? Eh, Porque creo que era para los volúmenes, me parece. Sí, el volumen molar. Yo lo tengo definido el volumen molar como ideal. Igualmente dudo de que haya algún impacto. Tenemos una diferencia entre lo estimado con Sorrell y Chubón y la consideración ideal. Presión P0. 10. Muy poco factible de que tenga un comportamiento no ideal. No tenés definido RG, ¿no? No, profe, no lo definí.
estaremos con las unidades? A ver. Litros por mol. Está bien. Está bien expresado entonces R y 321 se reproduce este resultado. Ecuación diferencial de caída de presión menos 0,055 en las condiciones iniciales. Está bien. Tenemos una coincidencia aceptable. Entonces la diferencia puede haber sido, profe, por el modelo utilizado, básicamente. Comparemos. A ver, conversión, por ejemplo. Para lograr un 85% de conversión se requiere 63,5. Aparentemente seguimos teniendo una diferencia. Lo que estoy leyendo aquí son 49 versus 63,5. Y a 80, 41. A ver, estamos mirando el mismo inciso. Entiendo que sí. Bueno, profe, en ese ejercicio también tenía una duda yo, cuando planteo el sistema de ecuaciones, el T, ¿Sí? digamos un poquito más arriba, si yo ponía F5 en vez de P0, no me lo calculaba, F subíndice 5, digamos. Esa era mi duda también. Estuve buscando por qué podía ser, pero no lo encontré. No sé si eso también puede ser lo que induzca el error. Correcto. Aquí tienes que utilizar F5. Sí, pero me lo ponía en rojo cuando lo usaba. No sé por qué. Bueno, veamos cuál sería el inconveniente. Tal como lo estabas resolviendo, lo estaba considerando sin caída de presión. O sea, hizo Igual while. en la solución de Radau, digamos, a mí me iba bajando la presión en todos los puntos. A, B, C, D. A ver, el hecho de que haya resuelto, estamos teniendo una diferencia igualmente. Esto, yo aquí lo tengo definido en 92,05 y a ver si eso es tan así. Ya no te calcula, 90 a 90 sí. La explicación de por qué está resultando de esta manera, o sea que para determinado peso de catalizador ya no
calcula, tiene que ver con esto. ¿Sí? Hay algunos ejercicios, no obstante, sí calcula por debajo de la presión atmosférica. Fíjense, en este caso, la presión cae hasta 1 atmósfera, y tal como está formulado el sistema, eso indicaría de que ya a partir de allí, con una caída de presión que haga que a la salida esté por debajo de la atmosférica, no habría flujo. Esa es la explicación de por qué limita la cantidad de masa de catalizador que puedo definir, y hay que estar, tenemos que estar atentos a esto, porque muchas veces dan rojo, como estaba dando la D, y no es porque haya algo mal planteado, sino se da a la definición del límite superior. Creo que en alguno de los tantos videos esto lo debo decir. Esto está resuelto con Radau, y yo también lo resolví con Radau. Evidentemente que en el planteo yo no tengo ese tipo de limitante. Si bien evidentemente, a ver si le pongo 93, ya no calcula, pero seguimos teniendo una leve diferencia. A ver, volumen 91 más o menos, cuando logramos la presión atmosférica. Ah. Facundo, Sí, ¿sí? ¿Digo profe. bien? Sí, Facundo, sí, sí. veo, a ver, corroboremos esto, pero me parece que estamos teniendo coincidencia ahora. Sí, ahora sí está bastante parecido. Él es Sí, el fíjate problema que de la masa de catalizador. los perfiles están, a ver, esto engaña un poco, pero todo parecía indicar, a ver, al 85%, 61, 88. O sea, si hay una diferencia es mínima. ¿Está bien? Sí, Yo estoy sí, leyendo, porque eso quizás es de acuerdo a la precisión del trace, y en función de la cantidad de números de cálculo que le pedimos, con el N de Radau. Pero el perfil reproduce bastante bien, así que en ese sentido me parece que la diferencia estaba en la definición del volumen molar. Lo que sí, eh, necesariamente va a F5. bien. Si lo pongo como P0, no sé por qué de haber estado calculando un perfil, pero, o sea, no estoy acompañando con el sistema de ecuaciones la variable que debe ir asociada, en este caso Claro, F5. claro. Si yo lo había probado así, digamos, y había intentado variar los valores de la masa final, pero no me calculaba igual, por eso no sabía qué hacer y probé Claro, así. te debe haber faltado explorar hacia abajo en algún valor donde calcule, porque por debajo de 91 evidentemente calcula. Bueno, sí, tenemos que estar un poco atentos a eso. A veces el hecho de que dé en rojo es muy probable que se deba a la definición del límite superior que le estamos pidiendo de resolución del sistema de ecuaciones. Y adicionalmente, esta prueba, quizás en alguno de los videos lo digo, la prueba es evaluar el sistema de ecuaciones diferenciales en las condiciones de frontera, o sea, en este caso en la condición de alimentación del reactor, condición de inicio del cálculo. Es decir, para un W0, masa de catalizador 0, corresponden
los valores de entrada de las variables incógnitas, que es FA0, FB0, etc., y P0, y el hecho de que dé un valor significa que el sistema está calculando, y es altamente probable que si en esta instancia, donde estoy señalando aquí, nos da en rojo, se deba al límite final, al límite superior que estamos definiendo, de la variable independiente, en este caso la masa de catalizador. Si da en rojo aquí, entonces ya debemos explorar porque o hay un problema en el planteo del sistema de ecuaciones diferenciales, o ya me tengo que ir hacia arriba porque hay un problema anterior. Digo esto porque es un buen chequeo que pueden hacer para ver por dónde andamos. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, y una pregunta, en ese caso, ¿cómo sabemos si hacemos el cálculo ideal o no? Se les tiene que inducir en el cálculo. A ver, si hay algún indicador para que ustedes utilicen algún modelo termodinámico, a ver, esto, digamos, leyendo el enunciado, siendo que era un sistema gaseoso y que está a 10 atmósferas, normalmente los sistemas gaseosos a esas presiones tienen un comportamiento ideal. Se necesitan presiones mucho más elevadas, 40, 50 atmósferas. De ahí para arriba pueden llegar a tener algún comportamiento no ideal. Y que Claro, haya o sea, que... lo venimos tomando como lo veníamos tomando en las cátedras anteriores, digamos, como en físico, en termo. Sí, sí, correcto. A menos que se les indique y se induzca necesariamente el uso de un modelo termodinámico para estimar alguna propiedad particular o un volumen molar de mezcla. O sea, claramente si está expresado en el enunciado o se da algún indicador para que ustedes utilicen el modelo, hay que avanzar con eso. ¿Está bien? Solo que si no tengo ese direccionamiento, esa instrucción, lo normal es que se haga esta consideración que acabo de decir. Por debajo de 30, 40 atmósferas podemos considerarlo ideal, si el sistema es gaseoso. Y si los sistemas líquidos sí son mucho más sensibles a las, digamos, las propiedades de mezcla, en muchos casos deben pasar por un modelo de estimación, un modelo termodinámico de estimación de propiedades, porque sí tiene una respuesta mucho más sensible a la no idealidad que los sistemas gaseosos. Genial, profe. Gracias. Profe, ¿puede mostrar el inciso C de ese mismo ejercicio? La parte Bien. de A ver, errado. ¿cuál es el inciso C? Calcule los puntos A, B y C al aumentar el diámetro del reactor a 4 pulgadas. 4 pulgadas. Entiendo que para repetir este cálculo debo cambiar esa especificación. Diámetro 4 pulgadas. Bueno, sí, este era un fenómeno esperado. Antes recuerden que frente a la misma escala en las abscisas, más o menos a
90, 90 y algo, ya caía casi por debajo de la presión atmosférica. Al aumentar el diámetro, el impacto sobre la caída de presión es esto. Y lo que hay que ver, está todo en función del diámetro. Estoy viendo si hay alguna variable que no haya quedado definida y haya que tener en cuenta. La sección transversal. Bueno. Sí, todo parece indicar que está planteado, interviene aquí la sección transversal, sí, correcto. Entonces, al aumentar el diámetro, aumenta la sección transversal, y esto en la ecuación de Ergun, de la manera que está afectando, evidentemente reduce la caída de presión, o sea, esto sería dP con respecto a W, y de la manera que está afectando, también afecta aquí, en la velocidad. O sea, la velocidad lineal, al aumentar la sección transversal, la velocidad lineal se ve alterada, o sea, disminuye. Disminuye la velocidad lineal, también lo tengo en este término, y a su vez, toda la ecuación de Ergun también está afectada en el denominador por la sección transversal, con lo cual la caída de presión es menor. Entonces, ahora la masa que puedo empacar, a ver cómo estaba el enunciado. Ahí sí va. No hay limitante en cuanto a la masa de catalizador a utilizar, entonces tenemos que aumentar la masa de catalizador. Solo quiero ver por dónde anda el porcentaje de conversión. Ya lo tenemos definido. No hay que tocar, o sea, no necesitamos más masa de catalizador. Bueno, entonces, la conclusión es, o sea, la caída de presión es mucho menos evidente, mucho menor. Y la masa de catalizador necesaria para lograr el 85 y el 80%, el impacto también es que necesito menos masa que el caso anterior para lograr la misma conversión. ¿Reproducen estos resultados? ¿Cómo Sí, andamos? creo que sí. ¿Sí? No, yo no lo había hecho ideal, entonces sí, lo tenía muy distinto. Y, y bueno, lo que todavía no termino de entender del todo es el inciso B, o sea, ¿cuál sería el objetivo de que veamos nosotros en ese cociente que hacemos? El inciso B. Claro. Ok. 80 y 85%. Es la masa de catalizador, o sea, haciendo la diferencia de la masa de catalizador para lograr el último 5% de conversión. Le llamo el último 5%, pero en realidad, a ver, podría haber continuado la reacción, ¿no es cierto? Pero si tomamos como objetivo el 85%, para pasar de 80 a 85% necesito una determinada masa de catalizador. Y para pasar del 0 al primer 5%, necesito otra masa de catalizador. Esta relación lo que procura establecer es cuántas veces más masa de catalizador necesito para lograr el mismo incremento del 5% cuando estoy trabajando ya en instancias avanzadas de una reacción química frente al comienzo de una reacción química. Es decir, al comienzo, cuando hay hay altas concentraciones de reactivos, para eso me voy a la cinética.
la cinética, la velocidad de reacción depende de la concentración de A, que es un reactivo. Inicialmente, cuando hay alta concentración del reactivo A, esto se refleja en una velocidad de reacción más alta, o sea, la reacción avanza más rápida, más acelerada, y la masa de catalizador requerida para lograr un determinado cambio, una determinada conversión, es mucho menor que en instancias de una reacción avanzada en donde la concentración del reactivo A se reduce en el medio reaccionante y eso se traduce en una disminución en la velocidad de reacción, con lo cual yo necesito más masa de catalizador para lograr el mismo incremento, medido en términos de conversión, por ejemplo, que lo que hubiese sido inicialmente, que lo que es inicialmente. Un poco lo que procura esa relación es que aquí está dada en, vamos a este ejemplo, está resuelto con 4 pulgadas, ¿no? No es el caso original. Creo que era un cuarto de pulgada. Lo que nos está diciendo aquí, bueno, perdón, me rectifico porque en realidad están definidos estos valores y estos valores responden al caso anterior, que era un 3/4 de pulgada. Correcto, 3/4 de pulgada. Estos valores, que ya están leídos de la curva, de la gráfica, fíjense que necesito 9 veces más masa de catalizador para lograr un 5% ya sobre la reacción avanzada. No quiero mencionar el último 5% porque en realidad tendríamos que irnos a la conversión unitaria, pero para lograr una conversión ya con una reacción avanzada del 80 al 85%, necesito 9 veces más masa de catalizador que para lograr el primer 5% de conversión. Nada, o sea, sacar conclusiones acerca de esto, ¿no? De cómo la masa de catalizador, estamos hablando siempre de las mismas características del catalizador, no es que cambia la densidad de sitios activos o cambia la característica del catalizador, el catalizador sigue siendo el mismo, sin embargo, cómo por llamarle de alguna manera, el rendimiento de ese catalizador está sujeto a la cinética del sistema reaccionante. Gracias, profe. Bueno. ¿Tienen alguna consulta más? ¿Algún ejercicio que quieran que veamos?